Buenos días, amigos presentes y televidentes, una vez más con su programa Causas y Consecuencias. Hoy nos encontramos aquí con el doctor cardiólogo Nelson Castillo, quien ha publicado 2 libros sobre el COVID y la vacuna. Con él vamos a conversar sobre estos 2 libros y qué opina él del COVID. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Cuénteme. Yo me siento muy bien aquí con ustedes. ¿Cómo usted define la situación del COVID en nuestro país? ¿Qué trato se le dio? ¿Si debieron vacunarse toda la población? ¿Qué consecuencias podemos tener los que nos vacunamos, incluyéndome a mí, para que así la ciudadanía y el pueblo tenga conocimiento de qué fue el COVID? Bueno, yo puedo decirle que el COVID fue una epidemia más de la que nos visita cada año con el cambio de clima y que se presenta en todo el mundo. La República Dominicana no está exenta de eso. Entonces, antes de hablar de eso, tenemos que hablar lo que son los virus. Los virus son un componente, o es el componente más común en el mundo. Tienen una presencia en el planeta de 3.500 millones de años. Nosotros nada más tenemos 200. Entonces, pasa lo siguiente: los virus tienen más funciones positivas que negativas en el planeta. ¿Por qué? Porque sin ellos no podemos vivir, porque ellos nos ayudan a mantener un sistema inmunitario fuerte mediante la afección donde nos dejan anticuerpos. Ok. Sí, eso es algo muy importante. Pero lo que realmente la población no conoce, cómo ese virus dicen que fue creado, dicen que fueron los chinos, dicen que fueron por vía de una rata. O sea, como usted ha escrito 2 libros eminentemente interesantes, esos 2 libros, ¿qué cree usted que fue que produjo ese virus? Bueno, yo estoy de acuerdo con la teoría de Luc Montagnier, un francés que fue el que descubrió el SIDA y en el año 2008 obtuvo el Premio Nobel de Medicina. La teoría de él dice que ese virus fue un accidente que pasó en China, en la ciudad de Wuhan, en un laboratorio militar. Y ese accidente consistió en que a los que trabajaban allí se les escapó el virus y se difundió a todo el mundo. Los virus tienen la particularidad de que con una sola célula que invaden se producen por millones. Como consecuencia de eso, son el elemento más común y de más población en el planeta. Ok, entonces podemos decir o descartar las opiniones que tienen varias personas, tanto aquí en República Dominicana como en más países del mundo, de que no fue tal virus, que no fue algo que llegó, sino que fue algo que se fabricó o algo que se le vendió a la población, al mundo, como una necesidad que había que protegerse con la vacuna. Entonces yo me pregunto, yo que me vacuné, ¿qué riesgo puedo yo correr con la vacuna? ¿Y qué otros riesgos puede conseguir una persona que no se haya vacunado? En mi oficina hay muchos pacientes y antes de salir la vacuna yo le dije a todos los que entré en contacto que no se pusieran esa vacuna. Y me basé en lo siguiente: los ejércitos de la potencia
tienen, y la farmacéutica, tienen muchas décadas buscando la forma de conseguir una vacuna para los virus respiratorios y no han podido. Y no han podido porque ese virus, los virus respiratorios, mutan muy rápido. Y entonces una vacuna que se hizo para la primera vacuna no sirve ni para la segunda, ni la tercera, ni para las demás. Entonces, si tienen más de 70 años buscando la forma de conseguir esa vacuna y no la han conseguido, no lo iban a conseguir un año. No lo iban a conseguir un año. Entonces, esos virus tienen funciones muy importantes, como hemos dicho, dentro del planeta. Y la misma farmacéutica tenían esa vacuna fundamentalmente antes de la llamada pandemia, y la habían experimentado en pacientes con enfermedades terminales, fundamentalmente con cáncer, y no les dio resultado. Y la tenían guardada, y entonces aprovechan esa llamada pandemia con el fin de introducirla. O bien sea que estamos hablando que ellos lo que le hicieron fue un asalto a la mayoría de los países, porque ellos vendieron esa vacuna como que era la que realmente iba a terminar con el COVID. Sin embargo, hubieron muchas personas que en vez de ellos vacunarse, acudieron a otros medicamentos caseros y le dio mejor resultado que la propia vacuna. Pero también yo tengo una percepción muy personal. Yo digo lo mismo que usted. Para mí, la vacuna fue el engaño más grande que se le hizo al mundo. No, tú estás equivocado. Es genocidio mayor que distinto que se ha producido en la humanidad. Porque en la humanidad nunca se había visto que se había cerrado el planeta y que se había apresado a los niños, a los ancianos, a los trabajadores, a todo el mundo, los metían en su casa. Y con la colapso del servicio médico, eso produjo millones de muertos en el mundo. Y hoy en día, en los libros que yo expliqué, dije que la vacuna no hizo ningún efecto con el fin de detener la llamada pandemia. Inclusive en uno de mis libros dije que si había una pandemia iba a ser un año. Y lo que hice en ese proyecto la expandían. Y la expandían porque salieron secuencias. Y entonces esas secuencias ya no tenían razón de vacunar. Y dijimos también que esa vacuna iba a tener solamente un periodo de un año y de 2 años. Y la farmacéutica comenzaron a vacunar cuando ya el virus tenía un año en funcionamiento y que iba a comenzar a descender. Ahí ellos comenzaron a vacunar con el fin de que ese descenso se iba a achacar a la vacuna. Y no fue así. El problema es que son 2 años. Correcto. Pero entonces hay otra inquietud. Si se ha demostrado, porque usted, yo creo que fue el primero que habló y hizo un libro hablando del COVID, pero donde yo me detengo a pensar, si yo cometo un error o cometo yo no sé cómo llamarle a eso, no tengo nombre, porque si usted me vende a mí un producto que a mí no me hace nada, que usted lo que me está engañando, entonces eso tiene que tener inmediatamente una sanción, qué sé yo, de acuerdo a las enfermedades, a las personas que murieron por productos supuestamente, entre comillas, por esa enfermedad del COVID. Entonces, si ellos realmente lo hicieron como un negocio, debieran tener, la Organización Mundial de la Salud debiera pronunciarse y hacer los sometimientos del lugar de las personas que fueron encargadas de hacerlo o venderle eso al pueblo. Oye, hay una ley establecida en los juicios Nuremberg
de que ningún ciudadano se puede obligar a usar una sustancia si no desea. Eso constituye un delito. Y ese delito se cometió. Sin embargo, eso de la vacuna fue una operación de la élite, donde los médicos que participan en ella lo hicieron como empleados, como científicos empleados. Sin embargo, fue un proyecto de ellos. Y esas son la gente que son la dueña del mundo. Y entonces lo que usted dice es muy cierto. Son casos que se pueden someter a la justicia. Sin embargo, yo veo muy poca posibilidad en lo inmediato, aunque tenemos la esperanza de que dependiendo de las elecciones en Estados Unidos, de quien gane, se pueda después de eso hacer algo. Ok. Fíjese, también nosotros queremos preguntarle qué nos ha enseñado el COVID y la vacuna, porque realmente nosotros no sabemos qué no hizo o qué hizo. Esa pregunta es muy importante por lo siguiente. El COVID nos ha enseñado muchas cosas. Y una de las cosas, el COVID y la vacuna, más importante es que hemos podido identificar que una élite es la dueña y la que maneja el mundo. Y esa élite está formada por unas 125 personas aproximadamente. Sin embargo, la cabeza son 5 o 6 que caben en un taxi. Entonces, esa gente han tenido la capacidad de coger la población mundial y arrodillarla. Y no solamente a la población común, sino que arrodillan a las universidades, a los estamentos judiciales, al estamento militar, a las iglesias, o sea, a todo el mundo, no esclavizan. Y no esclavizan mediante un mecanismo que consiste en... ¿Qué consiste ese mecanismo? En bloquear el cerebro humano. Hay tecnología psicológica con el fin de hoy en día esa élite coger y esclavizarnos de nuevo. Y es una situación difícil porque ya hicieron un experimento que le ha dado resultados y hasta este momento han cometido un delito que no ha pasado nada. Bueno, doctor, entonces, como le digo, tengo aquí también conocimiento que usted va a publicar un tercer libro. Usted se la está jugando, doctor, porque usted está enfrentando un imperio. Claro, claro, yo estoy consciente de eso. Sin embargo, yo pienso que este mundo es de los valientes. Y en una guerra, los valientes son los que más se salvan. Caramba, muy bien. Pues le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Me he sentido muy bien. Y lo vamos a traer nuevamente en un tiempo no muy lejano, para que sigamos hablando totalmente de toda esta barbaridad que cometen algunas naciones. Pues está bien, muchas gracias.